Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches. Quería preguntarle qué le pareció la experiencia de hoy en la mañana. ¿Verdad? Bueno, vamos a iniciar en consideración a los puntuales. Vamos este día, les voy a mostrar la agenda que vamos a desarrollar este día. Este día nos corresponde estudiar la unidad 6 y unidad 7. Prácticamente sería la última Buenas noches, licenciado. tutoría del ciclo. En la unidad 6 vamos a explicar los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. También las propuestas de aula para la enseñanza de la matemática. Y en la unidad 7 vamos a hablar de tecnología. Tecnología en educación y eso que tiene que ver con las matemáticas. Y al final les vamos a presentar las preguntas que ustedes deben responder. Ustedes deben responder. Vale, ¿cómo no? Yo la espero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hola. 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 Hola, fíjese que no la escucho. Dele un poquito de volumen. Quiero ver si está bien activado mi audio. Permítanme. Espérame, ahorita voy. Vale. Va, hoy sí ya más o menos le escucho. Dígame. Hola. Sí, ahorita le escucho perfectamente. Dígame, ¿qué le pareció? Bueno. ¿Qué le pareció la experiencia de la mañana? Cuénteme, ahora estamos en confianza. Yo lo único que sé es que el profesor que estaba, a pesar que no era de matemáticas, porque era el de lenguaje y lo mandaron de emergencia, a él le gustó la clase. Vaya, para mí eso es un detalle que no hay que pasarlo por alto. ¿Y usted qué opina? Dígame. Pues yo también bastante satisfecha con lo que pude hacer y la verdad no esperaba el resultado quizás que obtuve, ¿verdad? Sí. La felicitación del maestro para mí fue bastante y sobre todo los comentarios de los alumnos porque hubieron quizás unos 3, 4 alumnos que se acercaron antes de terminar la clase y me dijeron de que les parecía y que estaban entendiendo y que estaba muy bonita la clase. Entonces, para mí ha sido la primera vez impartiendo clases, una experiencia que superó mis expectativas. Qué bueno, le felicito. Y usted sabe que la matemática los alumnos le tienen aversión y además la consideran difícil, o sea, estamos hablando de un campo feo, ¿eh?
para ellos, y que se hayan acercado 4 alumnos, y hay otros que no se acercaron, tal vez por pena, porque no tenían tiempo, por lo que sea. Pero si le hubiéramos dicho, pasen aquí, digan su comentario, estoy seguro que al menos unos 20 hubieran hecho buenos comentarios. Pero se notaba que, primero, que usted había preparado con cuidado la clase, y luego que supo controlar todo a la hora del desarrollo de la clase, ¿verdad? Entonces, pues me alegro mucho y usted sabe que de eso se trata, ¿verdad? De crear un ambiente tranquilo, participativo, lograr involucrar a los alumnos y sobre todo no llegar a improvisar. Y usted no llegó a Así improvisar. es. Así Y lo que que, me agradó también es que los alumnos quizás al principio no recordaban los conceptos que eran necesarios, ¿verdad? Pero a claro, medida que fuimos entrando, ellos como que fueron recordando y comprendiendo. Al final, cuando realizaron la actividad que les puse, sí. pues veo que sí comprendieron bastante y aunque a veces necesitaban que se les reforzara en cómo resolver algo, pero rápido entendían, rápido comprendían lo que tenían que hacer. Sí, Entonces pero creo que no fue únicamente mi participación, sino que también ellos aprendieron bastante. sí, yo creo que sí. Fue muy positiva la experiencia. Me alegro mucho. La felicito. Muchas gracias. Vale, ahora vamos a iniciar con el tema que corresponde este día. Le mostraba la agenda. Este día nos toca trabajar con la unidad 6 y la unidad 7. Mire, yo aquí en la unidad 6 quisiera que pusiera más atención porque la unidad 7 es más de tecnología. Sin embargo, es importante también, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que es la unidad 6. Permítame, la unidad 6, aquí está. Estilo de aprendizaje en la matemática. El objetivo general, conocer las preferencias y carencias. Fíjese bien lo que dice el objetivo. Preferencias y carencias en los diferentes estilos de aprendizaje, así como la independencia o dependencia de los mismos. Estamos hablando de estilos, es decir, las formas, cómo yo aprendo. Y esas formas, esos estilos son personales. Yo aprendo de un modo, mi vecino que está a la par aprende de otro modo, etcétera, etcétera. Eso es personal. Y el docente tiene que estar consciente de eso, especialmente en una materia tan delicada y tan importante como es la matemática. Porque mire, si logramos hacer caer en la cuenta al estudiante de lo útil, de lo imprescindible que es la matemática en la vida diaria, ese estudiante le va a hacer, como dicen los salvadoreños, se va a poner las pilas para aprender esa asignatura. Sigamos. Comenzamos entonces. La enseñanza debe adaptarse al alumno y no al revés. Vaya, detengámonos ahí. La enseñanza, lo que yo como maestro voy a ir a enseñar, debe adaptarse al alumno y no al revés. ¿Qué significa eso? El alumno no tiene por qué adaptarse a mi forma de enseñar y además no está obligado. Yo, como maestro, como docente de matemáticas, tengo que acomodarme. ¿Y acomodarse a qué? No a la pereza del estudiante, sino al estilo de aprendizaje del estudiante. Porque cada estudiante, como persona individual, tiene una forma de aprender muy particular. Y el otro tiene otra forma. A esas formas le llamamos estilos de aprendizaje y yo como docente tengo que conocerlas. Vale. Es el alumno el que debe ocupar el centro de todo acto educativo y a medida que adquiere madurez debe sentirse cada vez más libre de decidir por sí mismo lo que quiere aprender y en lo que desea formarse. Por tanto, en consecuencia, la docencia es cada día más un arte
además de una profesión, en la que se impone la calidad en todas sus actividades profesionales y humanas. El autor Alonso, en 1992, indica que las investigaciones cognitivas han demostrado que las personas piensan de manera distinta, captan la información, la procesan, la almacenan y la recuperan de forma diferente. Este autor Alonso nos está diciendo, mire, no todos aprendemos de la misma manera, no todos captamos de la misma manera. Hay gente que aprende de un modo, hay gente que aprende de otro modo, y yo como docente tengo que estar consciente de eso. Sigamos. Aquí hay una frase de Sternberg. Un día me di cuenta de que en todos los años anteriores, muchos de los estudiantes que había considerado tontos, fíjense bien la palabra que usa, tontos, no lo eran en absoluto. Simplemente no aprendían de una manera compatible con mi forma de enseñar. Y además me di cuenta de que el hecho de que yo enseñara el material de una sola manera no les había dado ninguna oportunidad. Mire, esto que dice Sternberg es una triste realidad. Yo como docente preparo el tema utilizando cierta metodología, pero sucede que esa metodología con la cual yo voy a presentarle el tema no cuadra, no encaja con la manera o con el estilo de aprender de los alumnos a quienes voy a ir a atender. Y termino yo como docente pensando que esos alumnos son tontos. Resulta que no son tontos. Lo que sucede es que les fui a enseñar de una manera, de una forma que no cuadra con el estilo o con la forma con la que ellos aprenden con más facilidad. ¿De quién es el error? ¿Del alumno? No, él no tiene nada que ver en eso. Del profesor. ¿Por qué? Es que no conocía bien a los estudiantes, no conocía bien el estilo de aprendizaje, la forma de aprendizaje del estudiante. Y ahora eso no es complicado. Hay diagnósticos, hay exámenes en línea que el estudiante responde unas 15, 20 preguntas y en línea le dicen usted tiene este estilo de aprendizaje. La forma de aprender que predomina en usted es esta. Y yo como docente necesito conocer esa información. Hoy, que la mayoría de escuelas tienen computadoras y tienen internet, el primer día de clase voy a llevar a todos mis estudiantes, vaya, háganse el examen en línea y escriban aquí cuál es la forma, cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en ustedes. Ya se sabe que no es exclusiva, no es la única, pero es la que predomina y yo tengo que respetar eso. Sigamos. En el ámbito más concreto de las matemáticas, afirman estos autores, Dunn y Dunn, es muy posible que los alumnos que obtienen notas más altas en matemáticas la consigan porque se les está enseñando en la forma que mejor va con su estilo peculiar. Y si los profesores de matemáticas cambiaran sus estrategias instructivas para acomodarlas a los estilos de los alumnos con calificaciones más bajas, es muy probable que disminuyera el número de estos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, aquí hay algo simple. Esto es como los candidatos a cargos populares. Si el candidato le da lo que la gente espera que le dé, ese candidato con toda seguridad gana. Como decimos los salvadoreños, le dio en el clavo. Va.
Ah, no habló de eso, habló de otra cosa. Ese no va a ganar. Porque la gente dice, es que este no va a resolver lo que yo quiero que resuelva. Y no gana. ¿Para qué van a ir a votar por un hombre que va a ir a resolver otras cosas y no lo que a mí me interesa? Eso es en política. Ahora, en la enseñanza, un alumno tiene cierto estilo de aprendizaje, una forma de aprender, sea visual, sea auditivo, sea kinestésico, etcétera, etcétera. Y yo de maestro llego y le enseño en la forma que a él le gusta. Por ejemplo, si el alumno es predominantemente auditivo y yo llego y le doy grandes explicaciones, mire, ese alumno va a salir bien en el examen, con toda seguridad. Por muy tediosa que haya sido la clase, ese alumno va a salir bien. ¿Por qué? Porque le enseñé en la forma que a él le gusta. ¿Y qué pasa con los que no aprenden de esa forma? Que van a salir mal. ¿Por qué? ¿Son tontos? No, no son tontos. ¿Y por qué salieron mal? Porque yo fui a dar mi clase de una manera que a ellos no les cuadra. Ellos no están acostumbrados a aprender de esa manera. Imagínense que yo tenga un alumno que su forma de aprender predominante es visual y yo no llevo pero ni siquiera un cartel y él está acostumbrado a las imágenes, los videos, todo eso. Y yo no llevo pero ni un cartel. ¿Dónde está la imagen? No hay imágenes. El profesor no trajo. Entonces el alumno dice, ah, no, esta clase no sirve y ahí comienza, al final aplaza, sale mal. ¿De quién es la culpa? No del alumno exactamente, porque él llega y espera que le enseñe, sino más bien del docente por no haberse dado cuenta de cómo es la forma de aprender de ese alumno y adecuar su clase a ese estilo de aprendizaje. O sea, estamos hablando de algo delicado. El concepto de estilo de aprendizaje es definido de forma muy variada por los diferentes autores, pero la mayoría coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes, es decir, los alumnos, perciben, interaccionan y responden a su ambiente de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje del profesor son muy importantes porque repercuten en su manera de enseñar, ya que es frecuente que el profesor tienda a enseñar cómo le gustaría que le enseñaran a él, es decir, cómo le gustaría aprender. Vale, nos vamos a detener aquí. Hay 3 o 4 estilos de aprendizaje. Generalmente son 4, pero a veces los clasifican en 3. Cuando son 4 está el auditivo, el visual. El auditivo es que quiere escuchar razonamiento. El visual que quiere imágenes, quiere videos. Y están otros 2 que a veces los juntan y sale uno que se llama kinestésico. Kinestésico se refiere a aquel que quiere aprender haciendo. Acción. No tanto bla, bla, bla. No tanto video ni tanto foto. Acción. Es el kinestésico. Vale. Resulta que el profesor o profesora, como ser humano que es, él tiene una preferencia en cuanto a estilos de aprendizaje. El profesor dice, a mí me gusta que me enseñen utilizando videos, imágenes, dibujos. Entonces él,
su preferencia es visual. Como a él así le gusta aprender, pero eso es personal. Entonces él, sin darse cuenta, prepara su clase usando el enfoque visual. Es decir, su clase va a ir basada en videos, en imágenes, en fotos, en dibujos, etcétera. Visual. ¿Y por qué? Es que a él así le gusta. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que a no todos les gusta así. ¿Y qué tal si los 40 alumnos que tiene enfrente, para nada que les gusta aprender de esa forma? Ahí sí ya tenemos un problema serio, porque el profesor dice, mire, yo así aprendí, a mí así me gusta que me enseñen. Pues sí, pero eso es personal, eso es para él, pero ahorita él no debe pensar en él debe pensar en los alumnos. Él debe pensar, bueno, ¿y a estos alumnos? ¿Cómo les gusta aprender? De forma visual, con imágenes, con videos, de forma auditiva, con conferencias magistrales, con razonamiento lógico, o kinestésico, aprender haciendo. ¿Cuál es la forma de aprender estos muchachos? Y revisa, va y dice, mira, aquí la mayoría son auditivos, a ellos les gusta escuchar, entonces mi clase la voy a preparar en donde predomine la audición, es decir, ellos me van a escuchar a mí. Y resulta que el estudiante dice, este profesor es bueno, está excelente. ¿Por qué? Porque le enseñó en la forma que a ellos les gusta. Ahora, si el profesor anda en la luna y dice, a saber cómo le gustaría a estos alumnos que yo les enseñara, a saber cuál es el estilo de aprendizaje. Bueno, mire, a mí me gusta que me enseñen de esta forma, yo así voy a ir a enseñar. Pues sí, pero eso le gusta a él y él no debe pensar en él debe pensar en los estudiantes. De eso se trata. O sea que es bien delicado este asunto. Bueno, sigamos. Diversas investigaciones en estudiantes prueban que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje preferidos. Ahora bien, es obvio que en el rendimiento académico de los estudiantes, como afirman dichos autores, incide un gran número de variables, condicionantes socioculturales, factores emocionales, etc. Pero también están presentes los estilos de aprendizaje. Es decir, a la hora de evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, a la hora de evaluar qué tanto han aprendido, allí intervienen varios factores. Pero el que predomina son los estilos de aprendizaje. Si el estudiante tiene un estilo de aprendizaje, una forma de aprender, y yo como docente le enseño cabal de esa forma, en ese estilo, el estudiante va a salir bien, porque él está aprendiendo en la forma que a él le gusta aprender. Va, a eso se refiere. Yo fui a enseñarle en una forma que a él no le gusta. Aunque yo sea un maestro brillante, estuve enseñando en la forma equivocada. Y el estudiante va a salir mal. ¿Por qué? Porque es tonto, porque es haragán. No. No se le enseñó como a él le gusta que le enseñe. Punto. Vamos a ver cuáles son los estilos de aprendizaje. Cone y Mumford prescinden parcialmente de la insistencia en el factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, insistiendo en otras facetas más accesibles y mejorables. Clasifican los estilos de aprendizaje en 4 tipos: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Vaya, aquí estamos hablando de 2 cosas muy importantes. Primero, la inteligencia. La inteligencia no la determino yo ni el padre de familia. Además no la puedo modificar. Nació con una inteligencia alta, así va a quedarse y así va a morir. Nació con inteligencia corta, baja,
Así nació y así va a morir. No se puede modificar. Nada podemos hacer ahí, solo respetar. Vale. Entonces dicen ellos, como con la inteligencia no podemos hacer mayor cosa, entonces dice que los estilos de aprendizaje básicamente son cuatro. El estilo activo, el estilo reflexivo, el estilo teórico y el pragmático. Veamos qué quiere decir cada cosa. El estilo activo, estamos hablando de acción, de hecho, no estamos hablando de intenciones, de ideas ni nada de eso, hecho concreto. Las personas que tienen predominancia en este estilo se implican plenamente y sin prejuicios en nueva experiencia. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Sus días están llenos con los largos plazos. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor toda la actividad. Es decir, esta persona no se va a quedar quieta, no se va a poner a llorar, no se va a poner a renegar. Esta persona, usted le dice, usted va a hacer eso. Y él dice, hagámoslo, y comienza a trabajar. Ese es el estilo activo. Le gusta la acción. Tiene el otro que es el estilo reflexivo. A los reflexivos les gusta considerar experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolas con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se haya dañado la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. El estilo reflexivo es aquel que observa, analiza, reflexiona, piensa. Es decir, un poco más prudente, ¿verdad? No se deja ir así nomás. El otro estilo es el teórico. Los teóricos enfocan los problemas de forma vertical, escalonada por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teoría coherentes. Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad, huyendo de lo subjetivo y lo ambiguo. Para ellos, si es lógico, son buenos. El estilo teórico es aquel que tiene bien desarrollado el pensamiento lógico. El razonamiento lógico matemático, eso cuadra con ellos. Y eso les da cierta objetividad, que no la tiene cualquiera. Nosotros tendemos a ser muy subjetivos. Pensamos no con el cerebro, sino con el corazón. Lo que predomina generalmente no es la lógica, sino el sentimiento. Y eso es peligroso. Pero resulta que el estilo teórico quiere que usted le demuestre que esto es igual a esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Pura lógica. Los que tienen aprendizaje o estilo teórico, esos sacarían 10 en la materia lógica de la licenciatura en matemáticas. Bueno, vamos con la otra. El estilo pragmático. El punto fuerte de las personas con predominancia en estilo pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquella idea y proyecto que les atrae. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía es siempre, se puede hacer mejor, si funciona, es bueno. Los pragmáticos, ¿verdad? No le andan dando mucha vuelta a las cosas. Vale.
Ahora veamos las características de los 4 estilos de aprendizaje que ya vimos. Pero antes quería ver si hay algún comentario, alguna pregunta de parte de ustedes. Por el momento no hay ninguna Bueno, sección. vamos a bueno, vamos a continuar entonces. Características de los 4 estilos de aprendizaje. Vamos a continuar. Las personas con predominio claro de estilo activo poseerán algunas de las siguientes características principales: animador, improvisador, descubridor, etc. Otras características son que es creativo, aventurero. Pero ¿de quién estamos hablando? De estilo activo. Las personas que tengan un estilo de predominio reflexivo tendrán alguna de las siguientes características: ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Es decir, aquí, de las 4 categorías que vimos, o de los 4 estilos que vimos de aprendizaje, le están dando las características de esa persona, características generales, ¿verdad? Entre las características de personas con un grado de estilo teórico destaca: es metódico, es lógico, es objetivo, crítico y estructurado. Es decir, aquella persona que razona de manera lógica, que él no anda viendo mucho sus sentimientos, sus emociones, sino que es objetivo. Lo que es, y lo que no es, no es. Independientemente si qué dice mi corazón, qué dice mis sentimientos, qué dicen mis emociones, eso sale sobrando. De manera objetiva él dice, bueno, esto es o esto no es, punto. Las personas que tengan un predominio de estilo pragmático presentan las siguientes características: experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. Vale. Estas son características según el estilo de aprendizaje. Ahora vamos con qué tienen que ver los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Muchos estudiantes tienen dificultades con las matemáticas. Eso es algo que no solo ocurre en El Salvador, en todos los países está sucediendo. Si le apostáramos a que los estudiantes sintieran que las matemáticas son útiles y divertidas, el rendimiento académico de estos estudiantes mejoraría considerablemente. Fíjense que solo son dos detalles que hay que aprovechar. Primero, demostrarle al estudiante la utilidad de las matemáticas en la vida diaria. No puede vivir sin números. Lo necesita en todo momento. Es como el anuncio que decían aquí en El Salvador: no se puede vivir sin radio. Yo creo que ahora el radio ya quedó desfasado. Ahora tenemos que modificar eso y decir, no se puede vivir sin celular. Vale. Así es la matemática. ¿Qué voy a hacer yo sin la matemática? Tengo que darme cuenta de eso. Si yo logro que el estudiante vea la utilidad, ya gané el 50% de la atención de él. Y la otra cosa es que las matemáticas son divertidas. Hay que verlas como un juego donde llegan los estudiantes, juegan, apuestan, y si ganan pasa a otro nivel, siguen jugando, entran al otro nivel y ganan puntos. El estudiante está acostumbrado a eso, a jugar y a divertirse. La matemática en realidad es un juego, con la diferencia que es un juego lógico. No sabe nada de lógica, él no sabe pensar lógicamente, a darse en los dientes va a ir. Pero si él sabe pensar lógicamente, eso le va a resultar de lo más divertido y lo más interesante que puede haber en el mundo. Es necesario romper con todos los medios la idea preconcebida y fuertemente arraigada en nuestra sociedad, proveniente con probabilidad de bloqueo inicial en la niñez de muchos, de que la matemática es necesariamente aburrida, abstrusa, inútil, inhumana y difícil. La mayoría de la gente llega traumada a la clase de matemáticas y eso se transforma en un bloqueo.
El estudiante el primer día de clases ni siquiera ha recibido la primera clase de matemática y él va programado. Él dice, esta materia es difícil, esto no lo voy a aprender, yo voy a salir mal en el examen, etcétera, etcétera. Y el subconsciente, que solo da órdenes, ya recibió esas instrucciones. Y el inconsciente dice, esto nunca lo vas a aprender. No te engañes, ¿verdad? Es que esto es difícil, es que esto es no sé qué. Entonces, ese trauma, ese bloqueo, hay que quitarlo. Yo doy clase de matemática usando software de matemática. Cada ejercicio que hacemos, primero lo resuelvo a pie, después lo resolvemos con el software. ¿Y por qué? Bueno, para quitar el bloqueo. Yo siempre termino la clase preguntándole a los estudiantes, ¿y esto que vimos hoy en matemática? Que primero lo hicimos a pie, después lo hicimos con un software de matemática. Después de haber trabajado en esto, hora y media, dígame, ¿es difícil o es fácil? Y los estudiantes siempre me responden, mire, esto es fácil. Nosotros creíamos que era difícil, pero ya vemos que no. Claro, tenemos ahí las computadoras, tenemos el software, tenemos los recursos. Va, digamos, los estilos de aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Parece suficientemente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes. Si usted hace un examen en línea para conocer cuáles son los estilos de aprendizaje suyos, le va a salir que no hay un estilo puro. Lo que le va a salir es que, mire, este estilo es el que predomina en usted. 80%. Pero además tiene 10% de este otro estilo y estos otros 10% de otro estilo que en total hacen 100. Entonces usted, ¿cuál es el que va a tomar en cuenta? El predominante. Porque el predominante le dice, usted aprende más de forma visual, por ejemplo. Cuando ve video, cuando ve imágenes, cuando le dibujan algo, allá estuvo, usted ya aprendió, porque le están enseñando en la forma que a usted le gusta. Vale. Pero esa forma de aprender no es la única, suya. Usted tendrá un porcentaje de estilo de aprendizaje auditivo, usted va a tener un porcentaje kinestésico, etcétera, etcétera. Pero hay uno que predomina. Ese es el que hay que tomar en cuenta. Dentro del terreno educativo encontramos argumentos que sostienen que el éxito escolar del niño tiene mucho que ver con factores emocionales o sociales. En ocasiones incluso más que con sus acciones o sus capacidades intelectuales. Prueba de ello es que los ingredientes de los que depende el rendimiento escolar están íntimamente vinculados con la inteligencia emocional, es decir, con la confianza, la curiosidad, la intencionalidad, etc. Es decir, el rendimiento del niño tiene que ver con lo que se llama inteligencia emocional, que ahí describe cuáles son los aspectos que abarca. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque la gente dice, inteligencia emocional. No sabe ni qué es inteligencia emocional. Pero yo como docente debo reconocerlo, porque eso está incidiendo en el aprendizaje del niño o de la niña. Miguel de Guzmán, otro autor, afirma que es claro que una gran parte de los tiene su origen en un posicionamiento inicial afectivo, totalmente destructivo de sus propias potencialidades, que es provocado, en muchos casos,
por la inadecuada introducción por parte de su maestro. El estudiante ya va con miedo a la clase de matemáticas. Eso ya es una predisposición, ¿verdad? Él nunca recibió clase de matemáticas, pero le han dicho que la matemática es difícil, que es complicada y que a lo mejor va a salir mal. Vale. Con esos pensamientos entra a la primera clase de matemáticas y llega un profesor algo alumno y le dice, esta materia es difícil, y no le ponen las pilas, salir mal, porque la materia es complicada, la materia es difícil, la materia no sé qué. El estudiante que iba medio predispuesto y al escuchar al profesor, que supuestamente es una autoridad en matemática, ese cipote sale doblemente traumado de la clase, bloqueado. ¿Y quién lo bloqueó? ¿O quién lo terminó de bloquear? El profesor de matemáticas. En lugar de decirle, esto es de utilidad, esto es interesante, esto es divertido, esto es un juego lógico, son cosas que al niño le gustan, llega y dice, esta materia es difícil. Aquí si no le pone las pelas, usted va a ir mal. Y yo no le hago el favor a nadie. Salió mal, es que salió mal, ¿verdad? El pobre hipote sale asustado de la clase. ¿De quién es la culpa? Del profesor. Los estilos de aprendizaje. Vale, vamos a ver. Los docentes debemos llegar al mayor número de alumnos y del modo más efectivo posible. Necesitamos crear una visión del aprendizaje que todos los alumnos se sientan incluidos. Es decir, hoy que hay internet, no necesito psicólogo. Busco un sitio donde diga diagnóstico del estilo de aprendizaje y me sale un montón de sitios. Entro y le digo al alumno, vaya, hágase el examen, quiero ver cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en usted. Va. Esa es la primera parte. Cuando ya se han hecho el examen, le digo, anote aquí su nombre y su estilo de aprendizaje predominante. Vaya, muchachos, se anotan. Reviso yo la lista y veo que el 70% de los estudiantes que yo tengo prefieren o predomina el estilo de aprendizaje visual. Entonces, digo yo, bueno, yo voy a utilizar videos, voy a utilizar imágenes, fotos, para enseñarle a estos muchachos. Con eso estoy quedando bien con el 70% de los estudiantes que tengo aquí enfrente. Y el resto, bueno, al terminar de enseñar de esa forma, voy a enseñar de otra, para atender al resto, pero a la mayoría ya me lo eché a la bolsa, como decimos los salvadoreños. Vale. Todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, escuche bien, sus profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes. Por este motivo necesitamos repensar, ajustar y rediseñar nuestro programa educativo para que todos y cada uno de nuestros alumnos puedan tener éxito. Para ello es imprescindible utilizar una gran variedad de estrategias de enseñanza para atender los distintos estilos de aprendizaje. En el centro escolar donde yo trabajo, tuvimos la suerte de contar con docentes italianos de la Universidad de Bolonia que llegaban a capacitarnos. Una de las cosas que dijo una maestra de la Universidad de Bolonia es que el tema que yo voy a dar en la clase, el tema que voy a desarrollar como docente, lo tengo que enseñar por lo menos de dos formas diferentes en la misma clase. ¿Por qué? ¿Por qué dos veces lo mismo? Porque ahí enfrente tengo un grupo de alumnos que a uno les gusta aprender de una forma y a otros de otra forma. Entonces yo voy a enseñar de una forma para echarme a la bolsa el primer grupo y voy a enseñar de otra forma el mismo tema
para echarme a la bolsa al segundo grupo. Si acaso alguno queda ahí que no le cuadra todo eso, pero estamos hablando de un mínimo de alumnos. La mayoría comprendió bien el tema porque es que yo como docente lo enseñé usando dos formas diferentes. Bueno, aquí hay dos preguntas que hay que tener que responder. Vale, vamos a ver cuáles son esas preguntas. Las preguntas son, Licenciado, fíjese que no se ve la pantalla, ¿cómo? no se ve la presentación que está pasando. Ah, de veras, permítame un momento, quiero ver qué pasa acá porque yo le di compartir escritorio, permítame un momento. Sí, hace un ratito acaba de desaparecer. Vaya, vamos a ver, permítame un momentito. Que yo aquí le di, permítame, aquí dice presentar escritorio. Ve ahora si se ve. No, todavía no. Vaya, vamos a ver, permítame. Vaya, ve ahora si logra ver, aquí dice los estilos de aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Fíjese que me aparece en negra la pantalla. Qué raro, revise su máquina porque aquí No sé aparece. si será la conexión. Me voy a desconectar y me voy a volver a Va, conectar está de bien, nuevo. yo le espero, no se preocupe. Ahora sí veo la pantalla. Va, vamos a continuar entonces. Va. Bueno, Ahora sí, mira la diapositiva. ¿sí? Va, excelente. Ahora, hay dos preguntas que tenemos que responder. Primero, ¿qué relación hay entre las actitudes matemáticas y hacia las matemáticas que tienen tanto alumnos como profesores con su estilo de aprendizaje? Una pregunta delicada. Una actitud es importante. ¿Por qué? Porque es una predisposición a actuar. No es que estamos hablando de intenciones, de ideas, estamos hablando de una predisposición a actuar. Por lo tanto, esa actitud hacia las matemáticas hay que revisarla. Entonces la pregunta es, esa actitud que yo tengo con respecto a las matemáticas, ¿qué tiene que ver con los estilos de aprendizaje? Y la número 2 dice, se podría conseguir que mejorara el gusto por las matemáticas
Si los profesores intentaran adecuar su estilo de enseñanza a los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Si yo llego y le enseño al alumno en la forma que a él le gusta, ese alumno me va a sacar 10. ¿Por qué? Porque es inteligente. No, es que le enseñé en la forma que a él le gusta. Y el otro salió mal. ¿Por qué? Es que es tonto. No, no es tonto. ¿Y por qué salió mal? Sacó 3. Ah, es que yo fui a enseñar en la forma que a él no le gusta. Así de fácil. Entonces hoy con internet, aunque sea en su celular, dígale al alumno, hágase el examen. Quiero ver cuál es el estilo de aprendizaje que a usted prefiere. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en usted? Porque yo como profesor tengo que enseñarle de acuerdo al estilo de aprendizaje que predomina en usted. Va. Sigamos. El conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes constituye el primer paso para mejorar la labor docente. Si a un docente yo le pregunto, mire, ¿cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en este grupo? Y me dice, no sé, mire, ese docente anda mal. Mire, un mecánico, yo le pregunto, ¿cuál pieza es la que anda mal? Y me dice, esta pieza hay que cambiarla. Esta otra ya luego va a fallar. Por lo tanto, hay que cambiarla. Y llego de un docente y le digo, ¿y el alumno? O en este grupo de alumnos, ¿cuál es el estilo de aprendizaje que predomina? Es una pregunta vital. ¿Por qué? Porque él como docente tiene que enseñar de esa forma. Para que el alumno dice, este profesor me está enseñando como a mí me gusta. ¿Ah? Vale. El modo en que los estudiantes aprenden matemáticas está influenciado por su estilo de aprendizaje, pero que además el estilo de aprendizaje en matemáticas de algunos estudiantes es diferente de su estilo de aprendizaje en otras materias, como el inglés, la literatura y la historia. Por este motivo, para identificar el estilo de aprendizaje matemático, es muy importante utilizar un cuestionario diseñado específicamente para matemáticas. Es decir, si usted entra a hacerse un examen en línea para conocer el estilo de aprendizaje que predomina, le va a salir un resultado que es general para las 4 asignaturas. Es válido, ¿verdad? Es un gran paso. Pero, como yo soy docente de matemáticas, tengo que buscar un examen, estamos hablando de examen en línea, que me diga cuál es el estilo de aprendizaje predominante para aprender matemáticas. O sea, ya muy específico. Porque si yo no le escribo ahí en Google que quiero un estilo de aprendizaje específico para aprender matemáticas, me va a sacar montonazo de exámenes en línea generales, válido para cualquier asignatura. Eso es bastante, ¿verdad? No digo que no sirva para nada, pero yo como docente de matemáticas necesito que me digan cuál es el estilo de aprendizaje predominante en el estudiante para aprender matemáticas. Eso ya es más específico. Todos los estudios e informes educativos hallados coinciden en que los conceptos matemáticos deben ser presentados desde diferentes enfoques y utilizando diferentes métodos de enseñanza, de manera que, independientemente del estilo de aprendizaje que tengan, todos los alumnos puedan crear las interconexiones necesarias para que su aprendizaje sea significativo. El autor Flores señala que actualmente se considera que el aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se considera que aprender es alterar estructuras y es que estas alteraciones se realizan de manera global. Este autor dice que nuestras ideas, nuestro conocimiento
es- son de tipo estructuralista, opinión muy particular de él. Bueno, pasamos a otro punto. ¿Cuáles son las cualidades del aprendizaje matemático? Primero, el aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas. La matemática en sí es abstracta. Los conceptos matemáticos que queremos enseñar son mucho más abstractos, pero no todos tenemos una gran capacidad de abstraer. Por lo tanto, tenemos que partir de cosas concretas para llegar a cosas abstractas. Por ejemplo, yo le doy unos granos de maíz y unos granos de frijol al niño y le digo, vaya, vamos a aprender hoy la suma y la resta. Tome 10 granos de maíz, 10 granos de frijol y le digo, vaya, a estos 10 granos de maíz, quítele 2 granos y páselos para acá. ¿Cuánto le quedaron? Y el niño comienza a contar 8. Vaya. Ahora pase la pizarra y escriba el 8. Vale. Ahora agréguele 3 granos de frijol. ¿Cuántos granos tiene ahí? El niño comienza a contar y dice, tengo 11. Vaya a escribir el 11. Y así. Al final, el niño, después de tanto estar ahí manipulando granos de maíz y granos de frijol, logra entender qué es la resta. Sin granos de frijol. Sí, pero para llegar a entender eso necesito los granos de frijol y los granos de arroz. Vale, de eso se trata. Partir de situaciones concretas. Es como plantear situaciones de la vida real. Para esta señora llega y paga con un billete de 100, pero ella gastó en esto, en esto y en esto. ¿Cuánto le tiene que dar devuelto por un billete de 100? Allá en el mercado. El estudiante sabe que eso es real, eso se da a cada momento. Él comienza a revisar. Está partiendo de algo concreto. ¿Qué es eso concreto? Que la señora lleva verdura, lleva carne, lleva esto, lleva esto. Quieren que le haga la cuenta, pero ella va a pagar con un billete de 100. Hay que ver cuánto gasta, cuánto hay que darle devuelto, porque el billete es de $100. Pero es que eso es real, eso no estamos en la luna. Estamos hablando de algo concreto. ¿Concreto para qué? Para pasar a entender lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Eso ya es más, es un concepto matemático abstracto, pero que lo estamos logrando entender a partir de algo concreto. Número 2. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. Es decir, si usted llega y dice, va, hoy vamos a estudiar funciones. Va, bonito el tema, va, interesante. Ah, sí, sí, qué lindo. Mire la gráfica, qué bonito. Y el estudiante dice, ¿y esto en qué momento me va a servir a mí? ¿Para qué me va a servir? Si usted dice, pues nada, esto no es ejercicio. Entonces el estudiante dice, ¿por qué me están quitando el tiempo? ¿Por qué me hacen perder tiempo aprendiendo cosas que no me van a servir para nada? Ahí pierde el interés, él se bloquea y usted haga lo que haga, ese alumno va a salir mal. ¿Por qué? Porque no le encontró la utilidad. Cuando hablamos de que debe ser una situación significativa, significa que el alumno la encuentra de utilidad, pero no de utilidad dentro de 10 años, utilidad ya. Ah. Número 3. La forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. La meta es llegar a cierto nivel de abstracción donde el estudiante comprende perfectamente el concepto matemático que yo estoy tratando de enseñar. Pero para llegar a eso necesito modelos. Un modelo es un ejemplo. Eso me ayuda.
es la mediación para entender algo que en realidad es abstracto. Por ejemplo, una derivada. ¿Y qué es la derivada? Es algo abstracto. Ah, pero si me dice, mire, si un barril de agua se está llenando con agua, yo puedo escribir aquí una función en función del tiempo, en función de la cantidad de agua que está cayendo. Y si yo la derivo, al derivarla, lo que va a pasar es que me va a dar una función que me dice con qué velocidad está rebalsando el barril. Porque la función principal me dice cómo se está llenando, pero al derivarla me dice cómo está rebalsando. Allí no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de algo concreto, un barril que le dejo caer el chorro, comienza a llenarse y yo necesito una función que me diga cómo se está llenando, en qué tiempo, con qué velocidad. Y luego, ya se llenó, comienza a rebalsar. ¿Y el rebalse? No, es que ahí hay que derivar. ¿Por qué? Es que eso ya es secundario. Cuando se lo planteamos hacia el estudiante va a decir, no hombre, es que estamos hablando de cosas reales. No estamos hablando de cosas que solo se dan allá en la Luna o en Marte. Número 4. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. Plantearle al alumno situaciones en las cuales él, después de analizarlas, él de forma autónoma, de forma personal, descubre que esto es así porque sí va, o por esto, por esto, por eso. Eso se llama aprendizaje por descubrimiento. Número 5. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para los alumnos. Hay que ser realista, ¿verdad? Cada quien tiene su propia forma de aprender matemáticas. Estamos hablando de matemáticas. Como no hay un único estilo, porque cada quien tiene su propio estilo, y entonces yo como docente, que tengo 40 alumnos enfrente, ¿qué voy a hacer? Si los 40 tienen cada uno un estilo diferente. Entonces yo voy a ver cuál es el que predomina. ¿Cuál es el estilo que tiene la mayoría de los alumnos? Y ahí me voy a concentrar. Y voy a dejar un margen, un espacio dentro de la clase para enseñarles de otra forma, para cubrir ahí el resto. Vale, enseñanza de la matemática. El autor Guzmán enumera una serie de cambios aconsejables en los principios metodológicos de la enseñanza de la matemática y en cabeza de la lista encontramos que el aprendizaje de la matemática debe ser activo. Pues mire, este detalle no es cualquier detalle. El aprendizaje de las matemáticas debe ser activo. Si yo llego y doy una conferencia magistral sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones, el estudiante me puede escuchar, me puede más o menos comprender, pero no aprendió mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el estudiante? Nada, solo escucharme. Y si de remate, como decimos los alboreños, su estilo de aprendizaje no es auditivo, es que ese muchacho no aprendió nada. Y era problema del que daba la conferencia. No exactamente. Pero es que, ¿y qué tenía que hacer el conferenciante? Bueno, ponerle un par de ejercicios, vaya, hágalo, resuélvalo, hagamos esto otro. Involucrar al estudiante. El estudiante debe pasar de la idea del pensamiento a la acción. Si lo hace así, el estudiante va a aprender mucho más, aunque el hombre no haya hablado gran cosa. Pero como el muchacho está involucrado, está haciendo algo, está aprendiendo. Bueno, la concepción actual del aprendizaje matemático aboga por el empleo de métodos de enseñanza
que favorezcan y promuevan los estilos activo y pragmático. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo demuestran que los estilos predominantes entre los estudiantes son el activo y el reflexivo. Probablemente esta sea una de las razones por las que el rendimiento en matemática está por debajo del esperado. Es decir, la mayoría de gente tiene una forma de aprender activa y otro grupo reflexivo. Entonces, aquí se considera que, como en las matemáticas, el aprendizaje de las matemáticas debe ser activo, ese grupo que es reflexivo probablemente va a salir mal, a menos que el docente haga algo para convertirlos en activos. El bajo rendimiento escolar en matemáticas de parte del alumnado no se debe tanto al carácter abstracto de la matemática, sino a las prácticas de enseñanza que se han empleado en las clases de matemáticas. Tradicionalmente, la enseñanza ha seguido un estilo formal y estructurado, con unos comportamientos que han favorecido el desarrollo de los estilos de aprendizaje teórico y reflexivo. El papel predominante de los materiales escritos, que son la pizarra, los libros de texto, etc., ha potenciado que los alumnos con preferencia en los estilos teórico y reflexivo sean los que tienen los rendimientos más elevados. Sin embargo, la forma actual de considerar el aprendizaje de matemáticas abogan por el empleo de métodos que favorezcan y promuevan los estilos activo y pragmático. Es decir, aquellos estudiantes que tienen un estilo teórico reflexivo, hay que irlos llevando poco a poco a que tengan un estilo activo y pragmático, porque para aprender matemáticas se necesita tener ese estilo activo y pragmático. Decálogo de la didáctica de la matemática. Vamos a ver, pero antes quisiera saber si hay algún comentario, alguna duda para continuar. Estamos hablando de algo básico, ¿verdad?, para nuestro trabajo. Bueno, si no, continuamos. Veamos el decálogo de la matemática. Número 1. No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno. Yo tengo que conocer al alumno. ¿Cuál es su forma preferida de aprender? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? O en otras palabras, ¿cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en él? Yo como docente tengo que saberlo. Y una vez que ya lo conozco, ver cómo puedo adaptar o ajustar mi forma de enseñar a ese estilo. Porque no estoy enseñando para mí, estoy enseñando para él. Número 2. No olvidar el origen de la matemática y los procesos de historia. Es decir, la matemática, al revisar la historia, vemos que los diferentes conceptos, los diferentes fórmulas matemáticas, no han surgido porque el matemático no tenía nada que hacer o a saber qué había fumado, sino que la realidad le presenta una situación que tiene que resolver y él no encuentra un concepto matemático, una fórmula matemática que le ayude a resolver esa situación. Así que inventa una, claro, razonada, demostrada lógicamente, y dice, esto es lo que necesitamos, un nuevo invento en matemáticas. Y eso es necesario explicárselo a los alumnos. ¿Por qué? Para que vean, la matemática no fue hecha por una gente que no tenía nada que hacer, o porque a saber qué había fumado,
sino porque él quería contribuir a resolver un problema de la vida real y no encontraba una herramienta matemática capaz de resolver eso. Así que tuvo que inventar una, pero no es invento a lo loco. Una vez que ya la encontró, tiene que demostrarla, que lógicamente, matemáticamente, eso es así. Número 3, presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. Volvemos a lo mismo. La matemática es parte de nuestra vida diaria. La matemática no es solo para complicar la vida a los estudiantes, sino que eso que van a aprender ahí le va a servir en su vida ya. Por lo tanto, se vuelve pertinente. Número 4, graduar cuidadosamente los planos de abstracción. Es decir, vamos por niveles, ¿verdad? La matemática en sí, los conceptos matemáticos son abstractos, pero no podemos tirar de un solo a la gente a ese nivel tan abstracto. Tenemos que ir de forma gradual. Primero le damos al niño granos de maíz, granos de béisbol para aprender a sumar, a restar. Luego le decimos, vaya, escriba estas operaciones en la pizarra. Y después ya sin pizarra y sin nada, le decimos, mire, ¿y qué es la suma? Pues, ¿qué es la resta? Pero ya no tengo granos de maíz en las manos, ya no tengo pizarra enfrente, estoy hablando de algo abstracto, el concepto matemático. Pero primero comencé con los granos de maíz y los granos de frijol. Vamos saliendo de lo concreto al abstracto. Va. Número 5, enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. Quien realmente va a construir su conocimiento es el alumno. Entonces yo como docente lo voy a guiar para que descubra, para que comience a crear y al final modifique su conocimiento. Número 6. Estimular dicha actividad despertando interés directo y funcional hacia el objeto de conocimiento. Debo presentar actividades interesantes, actividades lúdicas que involucren al estudiante en el desarrollo de la clase. Número 7. Promover en todo lo posible la autocorrección. Esto de autocorrección es más evidente cuando estamos usando programas interactivos o sitios interactivos de matemáticas. Yo hago el ejercicio y el programa me dice se equivocó. Lo corrijo y me dice lo felicito. Ya ganó tantos puntos. Esa interactividad es importante porque me lleva a la autocorrección, independientemente si el profesor está ahí a la par o no. Número 8. Conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizar. Yo le doy un problema al estudiante, le digo resuelva. Hay varias formas de resolverlo y el estudiante comienza a discutir con su compañero cuál es la forma más adecuada, más lógica. Y al final descubre cuál y lo resuelve. Una vez que ya lo resolvió, hasta entonces puedo pasar a automatizarlas. ¿Por qué? Porque una vez que resolvió el primer problema, le doy 3 problemas parecidos que se resuelven de la misma forma. ¿Para qué? Porque ya entonces lo va a hacer de manera automática. Bueno, este problema es parecido al anterior, ya sé cómo resolverlo. Ahí se automatiza. Número 9, cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento. Y 10, procurar a todo alumno éxitos que eviten su desaliento. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Pues haciendo el trabajo de forma gradual. Ya Comenio, que es el clásico de la pedagogía, decía, de lo fácil vamos a ir pasando de forma gradual a lo difícil. Propuestas de aula para la enseñanza de la matemática. Bueno, pero antes quiero saber si hay algún comentario, alguna pregunta antes de continuar. Vale, si no hay preguntas, seguimos. Estamos hablando de propuestas de aula.
No sé si hay alguna pregunta. Seguimos. Bueno, el trabajo en matemáticas debe partir de la necesidad de resolver situaciones interesantes para el niño, para que los problemas que surgen, tanto en su juego como en general en su vida diaria, lo impulsen a buscar soluciones. Aquí estamos recordando que el método ideal que vamos a usar en matemáticas, a la hora de enseñar matemáticas, es la resolución de problemas. Porque a través de esos métodos vamos a lograr que el estudiante comprenda los conceptos matemáticos que queremos que comprenda, que en sí son abstractos. A través de resolver un problema, el estudiante va a lograr entender un concepto que en realidad es abstracto. Cuando la escuela, al enfocar el aprendizaje de las matemáticas, lo hace sin tomar en cuenta las realidades del niño, se aleja por completo de los fines que pretende alcanzar. La enseñanza tradicional de las matemáticas convierte al alumno en un ser pasivo que repite sin pensar respuestas correctas que no conducen al estímulo y utilización de su pensamiento lógico matemático. Si el problema planteado no tiene nada que ver con la realidad que vive el niño lo va a resolver, pero tal vez de forma mecánica, solo porque le pongan buena nota. Pero realmente la pertinencia, la utilidad de eso en la vida real, el niño no ve claro. Lo voy a hacer para que el profesor me ponga buena nota, pero realmente esto no sirve para nada. Ahí sí ya estamos en un problema. El fracaso masivo del estudiante en el área de matemáticas nos tiene que hacer pensar que algo anda mal. Los maestros opinan que jugar significa perder el tiempo. A pesar de ello, es fácilmente comprobable que no jugando tampoco se avanza. Es decir, el profesor de matemáticas dice, es que eso de jugar es perder tiempo. Yo no vengo a perder tiempo. Va, entonces no va a jugar. Pero ese no jugar no le va a ayudar mucho tampoco. Entonces, no estamos en nada, como dicen los jóvenes. Porque si jugamos, por lo menos le va a gustar al estudiante, se va a divertir. Y no jugar, ni se divierte el estudiante, ni aprende nada. Vale, entonces estamos peor. Cuando se habla de aprendizaje de las matemáticas, muchas veces el punto de partida está en el dominio de las técnicas. Cuando el alumno llega a dominar estos conocimientos, se considera que ha llegado la hora de aplicarlo. La idea es hacerlo al revés, pues la necesidad de resolver un problema nos tiene que conducir a buscar la forma de hacerlo. Es decir, yo le enseño 10 técnicas, vaya, hoy que ya las aprendió, ahora que las utilice, pues resulta que dice que no es así el volado. ¿Y cómo es? Le voy a dar un problema que él lo tiene que resolver. Y mira, aquí hay 10 opciones, 10 técnicas para resolver eso. Vea cuál es la mejor, cuál es la más rápida, cuál es la más efectiva. Vale. El aprendizaje de la matemática llegará a adquirir su verdadero sentido de auténtico valor. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar a adquirir su verdadero sentido y valor? A ver, veamos lo que dice aquí la presentación. ¿Cuándo va a llegar a tener su propio sentido y valor? Primero, cuando los educadores conozcan las características psicológicas del niño y el largo proceso que lo conduce a la formación de estructuras lógicas. Número 2, cuando el sistema escolar esté dispuesto a respetar dicho proceso. Número 3, se le presenten al niño problemas reales, adecuados a su nivel de conceptualización. Número 4, se estimule a los alumnos
en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y se favorezca el intercambio de opiniones sobre la forma de resolverlos. Número 5, se establezca en el aula un clima de libertad que permita al niño plantear situaciones que le interesan. Número 6, el niño no debe sentir temor a equivocarse. Además debe ser capaz de opinar y de plantear sus dudas y reflexiones. Para lograr esta forma de trabajo, será indispensable que el maestro haga lo siguiente. Número 1, se preocupe por conocer los niveles de conceptualización de los alumnos y en función de ellos organice su equipo de trabajo. Y en la número 1 estamos hablando que el profesor conoce el nivel de conceptualización de su alumno. No es fácil, ¿verdad? Número 2, esté atento a los intereses de los niños y sea suficientemente flexible para abandonar una actividad que tenía planificado cuando surge en el aula un tema por tratar un problema para resolver. Estamos hablando de flexibilidad del docente. Número 3, reconozca que en el juego está el interés primordial de los niños y por tanto debe programar actividades lúdicas que conduzcan a la reflexión lógico-matemática. Al niño le encanta jugar. Entonces yo como docente voy a aprovechar esa circunstancia y le voy a decir que realice ciertos juegos, pero no cualquier juego, sino aquel juego que lo conduzca a la reflexión lógico-matemática. Ahí está la diferencia. Número 4. Trate de que sean los niños mismos quienes inventen los problemas. Y cuando no surjan de ellos, procure idear situaciones que sean cercanas a su interés. Número 5. Abandone la idea de que una clase que trabaja es aquella en la cual los niños están quietos, en su asiento, silencioso y sin consultarse. Es decir, darle preferencia a la acción, al trabajo en equipo, al involucramiento, no tanto al trabajo individual. Habrá momentos en que el trabajo individual es importante, pero en principio es el trabajo en equipo el principal. Convierta su aula en un taller en el que se ofrezca a los niños materiales y juegos variados que estimulen la reflexión lógico-matemática. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho. Otorgue una importancia relativa a las actividades escritas de matemáticas porque sabe que en esta etapa del proceso es mucho más importante y útil organizar juegos de equipo y trabajar con objetos concretos que faciliten el trabajo posterior con lápiz y papel, porque trabajar con lápiz y papel es llegar ya a cierto nivel de abstracción. Número 8. Descubra que las planas de números, las hojas de mecanizaciones y la escritura de progresiones numéricas no conducen al avance en el aprendizaje de la matemática, pues estas solo llevan a un conocimiento mecánico y memorístico, y por lo mismo inerte. Si yo le dejo una plana al niño, vaya niño, mañana va a tener en el cuaderno escrito la numeración del 1 al 1000. Eso es mecánico y no le va a ayudar en nada a la hora de resolver un problema de la vida real. Eso hay que tomarlo en cuenta como docente. Va. No sé si hay algún comentario, con eso estamos terminando la primera parte. Vale, vamos con la otra parte. Estamos hablando de tecnología. Veamos. Permítame. Vamos con la segunda parte, que es la unidad 7.
Se llama Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Estudiar medios informáticos como una tipología de medios de enseñanza y aprendizaje de la matemática que contribuye a promover un cambio en el modelo de enseñanza y aprendizaje. Vale. Estamos hablando de tecnologías. El lenguaje y la comunicación ha revolucionado con la era de la electrónica y la computación. Surgen las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y por extensión los medios informáticos y su principal instrumento, la computadora. La computación, Internet, las tecnologías de la información y la comunicación llegaron para quedarse. Por lo tanto, no nos queda otra más que aprender a usarlas y aprovechar las ventajas que ofrecen. Ya no podemos retroceder. Es que mire, antes todo era con pizarra y lápiz. Así, pero eso era antes, ¿no? Hoy tenemos 10 clases de software de matemática para enseñar matemáticas. Esa es la nueva realidad. Vale. Además tenemos la universidad en línea. ¿Quién iba a imaginarse que aquí en El Salvador se iba a trabajar con videoconferencia y todo eso? Esa es la nueva realidad. Y esa nueva realidad llegó para quedarse. No nos hagamos ilusiones. Es que mire, dentro de poco tiempo vamos a regresar a como era antes. No, no nos hagamos ilusiones. Lo más que puede pasar es que salga otra tecnología mucho más avanzada y que nosotros tengamos que acomodarnos a esa tecnología. Eso es lo más que puede pasar. Dice este autor, Baeza de Olesa, que gracias a la microinformática y a la digitalización de la información, se está rompiendo con la linealidad narrativa y la obligada jerarquía causal en los textos. Al digitalizar la información se hace discreta y por lo tanto compartible, manejable, etc. Vale. Cuando hablamos de tecnologías de la información, hablamos de unos conceptos relativamente nuevos, ¿verdad? Hipertexto, multimedia, hipervínculos e hipermedias. Esos son conceptos que hace 50 años no existían. Ahora los jóvenes los comprenden muy bien. Es la nueva realidad de la tecnología. Respecto a la hipermedia, dice este autor, Baeza de Olesa, dentro del marco de las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos hipermediales, junto con dos de sus características esenciales, la visualización y la interactividad, se desarrolla uno de los factores esenciales de la enseñanza, el aprendizaje. Vaya, mire, las tecnologías, hablemos ya en concreto, por ejemplo, de software de matemáticas, que hay una gran cantidad de software, por ejemplo, GeoGebra, Wimplot, Máxima. Estoy mencionando los que se usan más en la universidad en línea. Vaya. ¿Y por qué son buenos? ¿Y por qué son recomendables? Por dos cosas. Porque permiten la visualización y la interactividad. La visualización es importante porque si a mí me dicen una función, yo la digito en la barra de entrada de GeoGebra, por ejemplo, y me muestra el gráfico. Si la hago en Wimplot, además del gráfico y las ecuaciones, me muestra, por ejemplo, las tablas de los pares ordenados, etc. Vale. Y me lo da a gran velocidad. Entonces, eso que era tan abstracto, una ecuación, o ya no es tan abstracto, porque es que la estoy viendo aquí en mi monitor. Y luego, el otro detalle es la interactividad. Si yo me equivoco, GeoGebra no me da acceso. O me manda un mensaje diciendo, usted no ha digitado bien las cosas.
Y si yo hago mal los ejercicios, GeoGebra me manda un mensaje diciendo, no, esto no es así. Y aunque no esté el profesor a la par mía, yo estoy aprendiendo porque es que el software me dice que yo hice mal las cosas o que yo las hice bien. Eso se llama interactividad, una comunicación entre el usuario y la máquina. Eso lleva al aprendizaje autónomo, al autoaprendizaje. Desde el punto de vista de la psicología, Miguel de Guzmán dice que para los psicólogos la visualización técnica es una técnica que pretende una reestructuración de ciertos aspectos de su consciente. Los psicólogos se han preocupado por la relación existente entre la visualización y el razonamiento humano. Ahí sin comentario. Otro concepto al proceso de visualización es el gráfico. Elaborado por el ser humano, son elementos que permiten, al igual que la imagen, transmitir una idea o una acción. Es decir, la visualización, lo que yo estoy viendo en mi monitor, o el gráfico que estoy viendo, me puede llevar a comprender mejor una idea, una acción, es decir, un concepto abstracto. Los gráficos pueden ser de diferente índole, de acuerdo a lo que trates de apoyar, así como de la dinámica que posean. Vale, ¿cuáles son esos? Número 1. Los dibujos y esquemas pueden ser útiles para trabajar conceptos o ideas. Número 2. Las animaciones sirven para mostrar o ensayar el funcionamiento de algo. Número 3. Los diagramas sirven para ilustrar procedimientos, relaciones, etc. Número 4. Los gráficos de tratamiento de los médicos se utilizan cuando interesa comprender o manipular cifras, magnitudes o relaciones. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entendidas como el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y la optoelectrónica, están produciendo una auténtica revolución en toda la vida del ser humano. ¿Qué es la optoelectrónica? Es el nexo entre los sistemas ópticos y los sistemas electrónicos. Los componentes optoelectrónicos son aquellos cuyo funcionamiento está relacionado directamente con la luz. La optoelectrónica es la tecnología que combina la óptica y la electrónica. Este campo incluye muchos dispositivos basados en la acción de una unión PN. Ahora vamos a ver algunos conceptos. El primero es hipertexto. Hipertexto puede definirse como una tecnología, software, para organizar y almacenar información a una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial. Si usted agarra un libro, tiene que seguir o leerlo o estudiarlo de forma secuencial. Página 1, página 2, página 3, sin saltarse, porque si se salta, se complica un poco la cosa. En hipertexto no es así. Yo voy a la parte que me interesa de forma directa. Imagina un sitio web, tiene 10 partes, pero hay una parte que es la que realmente me interesa a mí. No tengo que pasar por la primera, la segunda y la tercera para llegar a la que me interesa. Me voy de un solo a la parte que me interesa. Eso es no secuencial, porque si fuera secuencial tendría que pasar a la primera, después a la segunda, tercera, cuarta, hasta llegar a la que realmente me interesa. Pero el hipertexto le permite trabajar de forma no secuencial. Vaya, aquí están las 10 partes. ¿Cuál le interesa? La 9. Váyase de un solo a la 9, no hay que perder tiempo. Hoy las cosas son rápidas. Va. Hipermedia. Cuando las conexiones llevan a gráficos, cuadros, secuencias de video, música, en ese momento se llama hipermedia. El término hipermedia viene a definir las aplicaciones hipertexto que incluyen gráficos, audio y video. Es decir,
Un hipermedia es un hipertexto, pero que además de contener texto, tiene videos, tiene imágenes, tiene música, etcétera. Entonces ya no es hipertexto, se llama hipermedia. Vale. Multimedia, ¿qué quiere decir? Multimedia es una clase de sistema de comunicación interactiva controlada por ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica y auditiva. ¿Qué abarca los tres? Hay texto, hay gráficos y además hay auditivo, hay sonido. Eso de gráfico puede ser imágenes, videos, y todo el conjunto, ¿cómo se llama? Se llama multimedia. Por eso los recursos que está en Internet son atractivos, son divertidos para los estudiantes. El estudiante cuando llega a la escuela viene bien acostumbrado a lo que es multimedia. Llega a la escuela y el profesor no tiene nada de multimedia, tiene una pizarra y un plumón. Y si a eso se le agrega que el hombre no es bueno para explicar, Dios guarde, el estudiante dice, pues que aquí estamos mal, ¿verdad? Vale. Las matemáticas y las nuevas tecnologías. La tecnología ha influido en la enseñanza de matemáticas de dos formas. Una, debido a los cambios que el quehacer matemático ha tenido con la aparición de las computadoras que pueden procesar grandes cantidades de datos. Y otra, debido a que la computadora se ha convertido en un recurso para potenciar el aprendizaje. Es decir, las computadoras pueden manejar una cantidad enorme de datos. Solo imagínense un sistema en línea, ¿verdad? Uno ingresa la información y ahí queda almacenada. Esa es una base de datos, pero en línea. Y luego que esos sistemas así me sirven a mí para potenciar el aprendizaje. O sea que las nuevas tecnologías hay que saber explotarlas. Es que no se trata de decirle al alumno, mire, entre aquí al centro cómputo y agarre una máquina y haga lo que quiera. No, no es así el volado. Se le dice, vaya, agarre una máquina, entra a internet, va a entrar a este sitio, va a revisar esto, va a hacer esto, otro, y me va a presentar este informe. Aquí está la guía. Allí cambia el panorama. La computadora se programaba en lenguaje de máquina, pero después aparecieron otros lenguajes. Esto es por historia. Después se crearon lenguajes un poco más complicados. Hay que tener claro, esto a manera de información. Una computadora realmente lo único que entiende es el lenguaje binario, ceros y unos. Nosotros que estamos acostumbrados a otro sistema numérico que abarca desde el 0 hasta el 9, entonces cuando hablamos de sistema binario creemos que no sirve para nada, que es por gusto. No, el sistema binario, que es base 2, porque solo son ceros y unos, se pueden hacer maravillas con ese sistema. Igual que en el sistema que usamos nosotros, que abarca los dígitos, va del 0 hasta el 9, y las combinaciones. Es igual. La ventaja que tenemos es que la computadora es el que ocupa. Y ustedes pueden decir, mire, pero cuando yo escribo algo, que entro a internet o que programo algo, yo no ocupo 0 y 1. Es que no es necesario, porque la computadora tiene un traductor, que lo que usted escribió se lo traduce a 0 y 1, y se lo hace a gran velocidad. Usted ni cuenta se da. ¿Usted cree que la computadora le está entendiendo su español? La computadora no habla ni español, ni inglés, ni nada. Ella lo único que habla son ceros y unos. ¿Y por qué me entiende? Y hasta me dio la respuesta. Ah, porque hay traductores instalados en la máquina. Eso a manera de información. El primer programa que salió es el BASIC. Programa sencillo, fácil de usar, algo largo, los programas salían largos, pero daba los resultados que uno esperaba. Después del BASIC salió el Quick Basic. Vale. Después apareció el lenguaje Logo. Allí el lenguaje Logo, el famoso es Paper.
o paper, dependiendo cómo. Para este paper o paper, creó el lenguaje Logo. Es un lenguaje ya un poco más avanzado, pero básico siempre. Vale, después apareció por ejemplo, Fortran. Fortran es un lenguaje que antes era exclusivo para los ingenieros, práctico, breve, no le daba vuelta a las cosas, pero que fue superado. Ahora aparecen otros software mucho más avanzados, prácticos, con más opciones. Eso no quiere decir que el Fortran era malo. Lo que pasa es que salieron otros mucho mejores. Yo, por ejemplo, aprendí a programar en Fortran, que hoy ya nadie lo usa, ni siquiera yo lo uso, porque han salido otros mejores. Eso no quiere decir que Fortran sea malo, en ningún momento. Yo, por ejemplo, he tenido que actualizarme, ¿verdad? Tuve que aprender a programar en Microsoft Visual Basic, y aprendí a programar con Arduino, con esto, con lo otro, por la necesidad, ¿verdad? Pero realmente yo con quien aprendí a programar es con Fortran. Y mire, usted aprende a programar con un lenguaje de programación, los demás son más o menos similares. Detallitos cambian, la sintaxis cambia, pero son detalles. Pero lo grueso usted lo maneja. Además, recordarles que hay programas que son libres, de software libre, que lo distribuye Linux. Linux tiene algunas ventajas, por ejemplo, ventajas y desventajas. Linux, usted puede descargar programas, son gratuitos, nadie le va a pedir número de serie ni le va a pedir que lo compre. Esa es una ventaja, más con la crisis económica que tenemos en El Salvador. Y la otra ventaja es que si usted instala software libre en su máquina, ese software libre nunca le va a llegar virus. Vaya, y la otra ventaja es que funciona y se puede trabajar igual que el software privado. Por ejemplo, Microsoft Word es de Microsoft y es bueno. Si usted ocupa la versión 2016, excelente. Pero Linux tiene el equivalente a Microsoft Word que se llama Rider y es bueno. Además, hoy son compatibles. Yo digito en Rider algo, en sistema Linux, y cuando lo voy a guardar me pregunta, ¿lo quiere guardar como sistema Linux o lo quiere guardar como sistema Microsoft? La máquina me está preguntando a mí. Si yo le digo guárdelo como Microsoft, quedó guardado como que si yo hubiera trabajado en Microsoft Word, pero realmente no lo trabajé con Microsoft Word. Lo trabajé como Rider. Aquí lo que resaltan es la importancia de usar GeoGebra. Es que GeoGebra tiene tantas opciones, es fácil de usar y entonces es lo indicado, ¿verdad? Hay otros, GeoGebra no es el único, pero GeoGebra tiene muchas ventajas. Entonces aquí terminan diciéndole, use GeoGebra. Va, sigamos. Bueno, como ya casi termina el tiempo, voy a parar acá. Yo les voy a enviar la presentación a su correo para que la puedan revisar con cuidado. Y permítanme un momento. Ahora les quiero presentar las preguntas de la tutoría, pero quiero explicarles de que, como ya se habrán dado cuenta, son 6 tutorías, de las cuales solo 4 van a subir a la plataforma las preguntas. Ahora, ¿cuáles son esas 4? Eso lo decide el licenciado Zenón. Mi sugerencia es que ustedes respondan las preguntas y tengan la respuesta. Si, por ejemplo, hoy, que es tutoría 6, ahí en la plataforma dice subir aquí la respuesta de la tutoría 6, súbala.
Si de repente usted no encuentra ahí un espacio donde diga subir respuestas de las preguntas de la tutoría 6, quiere decir que el licenciado Zenón decidió que la tutoría 6 no la iban a publicar. Guarde su respuesta, no nos compliquemos más. Vale, ahora, ¿cuáles son esas preguntas? Las voy a revisar porque ya el tiempo prácticamente se agotó. Veamos, antes de terminar, las preguntas. Voy a ampliar acá para que ustedes puedan leerlas y puedan, si quieren, hacer una captura de pantalla. Vaya, primera pregunta. ¿Se podría conseguir que mejorara el gusto por las matemáticas con la consecuente mejora del rendimiento académico en matemáticas si los profesores intentaran adecuar sus estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje de sus alumnos? La respuesta es sí, porque el profesor le estaría enseñando al alumno en la forma que a él le gusta. Y entonces el alumno va a decir, esta clase es bien bonita, este profesor sí sabe enseñar. ¿Por qué? Porque le está enseñando en la forma que a él le gusta aprender. Número 2. ¿Cómo los juegos pueden servir al desarrollo de los conceptos matemáticos? Es que al niño lo que le gusta es jugar. Entonces yo como docente voy a aprovechar ese detalle y le voy a proponer un juego, pero no cualquier juego. Un juego que poco a poco y a lo mejor de manera inconsciente lo va llevando al niño a comprender ciertos conceptos matemáticos que quiero que él comprenda. Entonces el niño no se da cuenta, al final aprende a jugar y aprende el concepto matemático y dice, qué bonita estuvo la clase, hoy sí que me divertí. Sí, pero además de diversión, logró comprender conceptos matemáticos que de otra forma no hubiera sido tan fácil, ¿verdad? Tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un hipertexto, un hipermedia o multimedia? Aquí ha repetido la palabra hipermedia, pero realmente se refiere a multimedia. Bueno, la diferencia es que el hipertexto solo me permite no llevar un orden secuencial. Yo entro directamente a lo que me interesa, saltándome varios espacios. La hipermedia incluye texto, imágenes, y siempre me da la opción de no llevar un orden secuencial. Y la multimedia es que abarca de todo, videos, imágenes, audio, y además siempre con la caracterización que no necesito llevar un orden secuencial, es decir, un orden algorítmico, primero este paso, después esto otro. No, voy directo, esto me interesa y cabal, ahí estoy. Y la cuarta pregunta, mencione y explique al menos 5 recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las TIC, aprender matemáticas y memorizar. Bueno, aquí en el folleto que les han mandado a ustedes hay una gran lista de recursos, son alrededor, creo que casi 10 recursos que usted puede revisar. Pero ustedes que ya cursaron la materia de herramientas multimediales, ya conocen muy bien lo que es Winplot, lo que es GeoGebra, lo que es Máxima y Winstat, entre otros, ¿verdad? Esos no son los únicos. Son importantes los 4. A mí me gusta mucho usar GeoGebra, pero no es el único. Entonces aquí donde dice mencione y explico al menos 5, aparte de esos 4 que ustedes los conocieron cuando llevaron la materia que se llama herramientas multimediales, revisen los otros recursos que aparecen ahí. Y además pueden mencionar de que si usted escribe en Google sitios interactivos para aprender matemáticas, le sale una gran lista de sitios interactivos. La interactividad es importante porque si yo me pongo a hacer ejercicio, el software me dice si me equivoqué o si lo hice bien, independientemente si el profesor está por ahí cerca o no, ¿verdad? En ese sentido es importante el software.
Aquí lo que piden es que usted diga, mire, estos son los 5 recursos que yo he encontrado en internet y quiero presentarlo. De eso se trata. Entonces, con eso prácticamente estaríamos terminando esta videoconferencia. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de terminar, porque yo sé que están cansadas. Hoy en la mañana ustedes se lucieron, como dicen los psicópatas. Yo siento que ustedes se desempeñaron bien, ¿verdad? Con alguna que otra cosa ahí, pero en el fondo bien. Va. Entonces, si tiene alguna pregunta, alguna cosa, o algún comentario antes de cerrar esto, entonces yo espero. Licenciado, acerca de subir las preguntas, el licenciado Zenón nos ha habilitado todas las anteriores. Bueno, si les Entonces, habilitó todas, súbanlas. ajá, Lo- hemos subido 5 respuestas de las 5 tutorías. Vaya, entonces mire, eh, como acuérdese que a veces las cosas cambian, ¿verdad? El licenciado Zenón, en la carta didáctica, o sea, en las orientaciones académicas que dio al inicio, él decía que de las 6 tutorías solo 4 iban a subir. Si a última hora, por la razón que sea, él decidió habilitar 5 o habilitar 6, usted no se complica. Usted responda todas las preguntas de todas las tutorías, tenga ahí la respuesta y suba las que el licenciado Zenón habilite. Si él habilitó 5, suba 5. Habilitó 6, suba 6. Habilitó 3, suba 3. Ahí no hay que complicar. ¿Por qué? Porque lo ideal es que usted responda todas las preguntas de todas las tutorías, ¿verdad? Independientemente si Zenón me va a permitir subirlas o no. ¿Por qué? Es que estamos en un proceso de aprender, ¿verdad? Esa es mi sugerencia. Bueno, Está bien, entonces. ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Yo sí les pediría, como última sugerencia, que revisen los software y todos los sitios de internet que presentan ahí en el folleto que mandó el licenciado Zenón, porque los van a ocupar. Y además les sugeriría que en Google escriban sitios interactivos para aprender matemática y le va a salir una cantidad de sitios interactivos. Entonces usted lo revisa y dice, bueno, yo para este tema y para este grado voy a ocupar este sitio. Entonces usted da su clase a pie, como decimos, usando pizarra, plumón y todo, y después le puede decir a sus alumnos, ahora nos vamos al centro de cómputo, entren a este sitio y me van a resolver este tipo de ejercicio. Y como ahí está el programa interactivo, el programa le dice si se equivocó o no se equivocó el estudiante, además le lleva el puntaje de las buenas, de las malas. Entonces usted como docente, tranquilo, por ahí está sentado por alguna consulta, pero realmente ellos no necesitan al docente en ese momento, porque es un sitio interactivo. Entonces, mi sugerencia es que revisen eso, porque algún día ustedes van a dar clase y ahora internet está a la mano. No hay computadora, pero mira, aquí tengo mi celular. Entonces entra a este sitio, en el celular, porque hay que sacarle el jugo al celular, más si el celular es de $300, ¿verdad? Que desquite los $300. Entonces, pero se trata de ir a lo loco. Ahí vean qué hacen estudiantes. Entren a internet y busquen. No, así no es la cosa. Si usted no les dice, mire, van a entrar a este sitio, el estudiante lo que va a hacer es entrar a juegos de Mario Bros, entrar a juegos free, entrar a cualquier clase de juegos que no son juegos educativos. Y no es culpa de él. Lo que pasa es que usted no lo orientó bien, el docente no le dijo, me van a entrar a esta dirección. No quiero a nadie en otro sitio que no sea este. Ahí usted está limitando. Ya entraron, sí, todos ya entramos. Ahora resuelvan estos ejercicios de este tema. Ahí ya cambia.
El docente lleva el control, ¿verdad? Y el estudiante está aprendiendo, está avanzando en ese aspecto. Bueno, entonces, como ya son, quiero ver las 9:10. Yo quiero agradecerles porque yo sé que están cansadas, además se lucieron en la mañana, dejaron bien apantallados los estudiantes de Francisco Morazán. Entonces, que descansen, que disfruten el fin de semana y nos vemos en la próxima. Pasen buena noche. Muchas gracias, licenciado.